Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer una clase sobre Herbert Spencer. Herbert Spencer, que es un filósofo y científico, ingeniero, un hombre muy integral en su formación, autodidacta, que trabajó en Inglaterra mientras Augusto Comte investigaba y creaba su filosofía positivista en Francia. Y también mientras Carlos Marx escribía El Capital. Entonces son tres grandes pensadores de la época: Comte, Spencer, Marx. Augusto Comte, Herbert Spencer y Carlos Marx. Vamos a ver de manera algo sistemática qué dijo Herbert Spencer. Estamos hablando de un hombre, como decíamos, que es un personaje característico del siglo XIX, porque mezcla ciencia con práctica y con un fuerte individualismo liberal, como vamos a ver en todas sus ideas. Y escribe muchísimo, tiene artículos, libros, y va formando su pensamiento. Empieza en 1851 con sus estadísticas sociales. Sigue por la psicología. Él no llega a la sociología ni por la filosofía como Comte, sino por la psicología. Escribe sus primeros principios en 1862. Luego su discusión con Comte, sobre la cual hablaremos en una próxima clase. Los principios de sociología, que son publicados el año 76. El estudio sobre la sociología del 80. Su reflexión respecto del Estado del 84. Los factores de la evolución orgánica del 87. Los ensayos sobre ciencia y política del año 92, es decir, que él, a diferencia de Marx, cubre todo el siglo XIX y sobrepasa el siglo XIX. La selección natural y inadecuación, en un artículo publicado en una revista de filosofía, de sociología contemporánea. Los principios de la biología del año 94 y finalmente su autobiografía del año 1904. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas diferentes influencias que lo van formando. Recordemos que él era, ya dijimos, un autodidacta, era un ingeniero especializado en ferrocarriles y por tanto, como repito, tenía una visión más bien práctica de las cosas. A diferencia de Comte, que veía las cosas de manera también práctica, pero de manera macro, diríamos, él mezclaba lo macro con lo micro y entraba mucho en la vida individual de las personas. Fue el primer director de The Economist, cuando The Economist era una revista radicalmente liberal. Spencer defiende la teoría de la evolución incluso antes que Darwin publicase Su origen de las especies en 1852. Y en 1855, en sus principios de psicología, él trata de unir la psicología con la física y la química y explicarla a partir del funcionamiento del organismo, y por ahí también entra a la manera como, a investigar la manera como estamos formados estructuralmente.
Su serie Sociología Descriptiva empieza en 1862 con el primer trabajo de la serie que se llama Los primeros principios. Él era un liberal, radicalmente liberal, y defiende el desarrollo natural de la inteligencia del niño en libertad. Él cree, junto con Rousseau, en la necesidad de enseñarles a los niños individualmente, no colectivamente, pero a través de la experiencia y a través de la libertad. Y por tanto cuestiona una educación basada solamente en el terror y en el castigo, como desgraciadamente fue la educación de su época. En su visión integral, Spencer ve la naturaleza como un sistema sincronizado. Y de ahí procede toda su posterior visión en que mezcla estructuras y funciones. Porque claro, los estructuralistas trabajaron mucho durante el siglo XX, pero de alguna manera ignoraron a Spencer, que en realidad es el creador de la idea de la estructura, desde el punto de vista sociológico. Asimila, por tanto, la historia de las sociedades a la evolución de la especie y cree que hay una evolución humana, no solamente una evolución de las especies, como creía Darwin, sino, parafraseando a Darwin o aplicando a Darwin, o incluso imaginando antes que Darwin, como hemos dicho, equipara la evolución humana ¿a qué? A una mayor felicidad. Porque como liberal de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, recordemos, ya lo dijimos en la clase pasada, que en Inglaterra en 1834 se está produciendo una revolución liberal con el ingreso de la clase media inglesa al Parlamento, cuando se reforma el Parlamento inglés, y entonces él vive toda esa época de discusión sobre el Parlamento y de renovación del Parlamento. Y por tanto también, de alguna manera, comparte, aunque desde una aproximación diferente, las ideas de contemporáneos suyos o filósofos que le precedieron inmediatamente, de una generación inmediatamente anterior, como son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Como latinoamericanos, nosotros tenemos que fijarnos mucho, no solamente en Spencer, sino en Bentham y John Stuart Mill, porque Jeremy Bentham fue un pensador que influyó mucho sobre los primeros presidentes de las primeras repúblicas independientes de Sudamérica, como por ejemplo el presidente Santander en Colombia y como el presidente Ramón Castilla en el Perú. De alguna manera, durante durante el primer cuarto o el primer tercio del siglo XIX, el pensamiento utilitarista, que fue el de Bentham y Stuart Mill, influyó mucho, no diría que decisivamente, pero sí tuvo una fuerte influencia en los líderes liberales de la época latinoamericana de las repúblicas independientes. Bueno, regresemos a Spencer. Entonces Spencer, cuando se aproxima a ver la sociedad desde la biología, la compara con un organismo. Pero a la vez, como buen ingeniero, él cree que estamos en una era industrial, pero a diferencia de Comte y del maestro de Comte, Saint-Simon, él ya percibe, porque además no hay que olvidar que él vivía en Inglaterra, es decir, Inglaterra ya estaba en un periodo mucho más avanzado que Francia en esa época, él cree que ya se está viviendo otra era industrial y que por tanto ya no se puede pensar en la sociedad y en la política como se pensaba en la época de Comte, sino que hay que pensar de otra manera y por tanto postula
un nuevo contrato social, que ya no es el contrato social de Rousseau, es un nuevo contrato social en el cual, según él cree, se tiene que sustituir una sociedad industrial que había estado basada en la disciplina militar y en la obediencia por otra sociedad basada en el contrato. En el contrato. Como ustedes saben, contrato significa trato entre iguales. Cuando estamos hablando de contrato, estamos hablando simultáneamente de igualdad. Entonces, él también es un hombre que postula la igualdad social y que no cree en las jerarquías sociales. A diferencia de Comte, que como sabemos, sí creía de alguna manera en las jerarquías, pero jerarquías basadas en la sabiduría, en la superioridad intelectual. Bueno, pues hemos dicho que Spencer hace una analogía entre el pensamiento social y la biología, ve la sociedad como un organismo biológico y por tanto cree que para la sociedad son, y esto de alguna forma está vigente hasta la época, insisto, ahora que estamos hablando en la época del coronavirus, en los procesos que son válidos para la biología, que son básicamente el concepto de evolución, porque no podemos hablar de biología sin hablar de movimiento, el concepto de función, porque todo organismo está dividido en partes que tienen distintas funciones. Nuestro cerebro tiene una función, nuestros brazos tienen otra función, nuestros ojos tienen otra función, etcétera, etcétera. Y esas funciones son realizadas por estructuras. La necesidad de responder a esas funciones va formando las estructuras, es decir, desde el punto de vista teórico, la necesidad de alcanzar algo es lo que hace que los organismos biológicos vayan creando extremidades. La mayor parte de organismos tienen distintas formas de extremidades y, por supuesto, los seres humanos las tenemos mucho más refinadas y complejas, porque nuestras extremidades terminan no solamente en brazos, sino en manos y en dedos opuestos y prensiles, ¿no es cierto? Y algo que es muy importante y que curiosamente y de manera muy precursora Spencer señala, que es la homeostasis. Es decir, el equilibrio existente entre todas estas estructuras y funciones y la relación que hay entre este equilibrio interno de cada cuerpo y el equilibrio externo en la sociedad. Por eso es que Spencer encuentra en la homeostasis, en este equilibrio, también una explicación y una función social. Cree, por tanto, Spencer que todo el universo se puede explicar en términos evolutivos. Y por tanto, sostiene que la sociedad empezó como un sistema, un organismo, al comienzo no diferenciado y simple, y que a través de la evolución las sociedades desarrollaron estructuras cada vez más especializadas. Una de esas estructuras es el gobierno, pero hay muchas otras, como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Para la función defensa, ¿qué estructura tenemos? Las Fuerzas Armadas. Para la función seguridad interna, ¿qué estructura tenemos? La policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere una labor de coordinación que, por supuesto, una vez más, está en manos del gobierno. Y él cree también que cuanto más diferenciada, estructural y funcionalmente está una sociedad, se trata de una sociedad más avanzada. Entonces podemos decir de alguna manera que el pensamiento de Spencer es un pensamiento en gran parte biologista, porque usa el organismo biológico
como la base para el entendimiento de la esfera social. Ve el organismo humano como modelo para la sociedad. De dos modos, una sociedad cree que representa un sistema que tiene estructuras y funciones, y también cree que una sociedad representa un cierto nivel de evolución social determinado sobre la base de su diferenciación estructural. Y por tanto, no podemos dejar de señalar que Spencer es el primero que usa como términos técnicos las palabras superorgánico, función, estructura, sistema, que después serían hartamente usadas por el estructuralismo que veremos en algún momento. Y además, algo muy importante, Spencer usa los dos conceptos, función con estructura. Es decir, precede en 100 años a Parsons. Bueno, un poquito menos de 100 años, digamos en 80 o 60 años a Parsons. En 1930, Talcott Parsons, como gran novedad, habla o inventa o crea el funcional estructuralismo. Spencer ya lo había dicho y lo había sostenido en el siglo XIX. Ahora veamos un poquito a Spencer en la política. Spencer, como sabemos, es un liberal y es un liberal radical. Y por tanto, su principal preocupación es limitar las funciones del Estado. Justamente porque él analiza el crecimiento del Estado como una estructura social, también cree que el Estado debe ser mantenido solo en el interés de los ciudadanos. Tiene que haber una igualdad entre el Estado y los ciudadanos. Él no cree que estructura signifique jerarquía. Ese es otro elemento también sumamente importante. No leamos, en el caso de Spencer, estructura como sinónimo de jerarquía, sino más bien como sinónimo de igualdad. Es uno de los grandes propiciadores del sufragio universal en Inglaterra. En su época el sufragio universal solamente se había establecido de manera muy temporal a partir de la Revolución, lo hemos dicho, de 1848 en Francia, pero esa revolución duró apenas meses. Y él sostiene la necesidad de que haya sufragio universal en Inglaterra. Y por supuesto, una total separación de la Iglesia y del Estado. Pero Spencer tiene también sus roles discutibles. Y es que él también defiende antes que Darwin la idea de que la evolución supone la supervivencia de los más dotados. Como sabemos, esta sería una idea de su siglo que sería muy mal manejada después y que culminaría en una suerte de racismo y de tesis que sostenía que había algunas sociedades superiores a otras porque habían tenido mayor capacidad de supervivencia. Para que ustedes tengan una visión más cercana, amena y concreta de las ideas de Spencer, yo encontré en internet algunas frases de Spencer que les voy a repetir para terminar esta exposición. Una primera es referida a la educación. Ya dijimos, él cree, además él mismo había sido un autodidacta, él no cree en la educación jerárquica, él cree en la libertad del educando. Fórmate tú en vez de esperar a que te formen. Fórmate tú en vez de esperar a que te formen. La educación tiene por objeto la formación del carácter del individuo.
porque no puede haber una sociedad de iguales si es que esos iguales no tienen carácter para defenderse. Y esta otra reflexión es sumamente interesante y muy actual. Si los hombres emplean su libertad de tal manera que renuncian a esta, ¿puede considerárseles por ello menos esclavos? Si el pueblo elige por un plebiscito a un déspota para gobernarlo, referencia a Napoleón, ¿sigue siendo libre por el hecho de que el despotismo ha sido su propia obra? La función del liberalismo en el pasado, dice Spencer, era poner un límite a los poderes de los reyes. ¿Qué actual es esto que voy a leer? Parece hecho para el Perú. La función del verdadero liberalismo en el futuro será la de poner un límite al poder de los parlamentos. Spencer, 1850, hace más de 100 años. La sociedad existe para el beneficio de sus miembros, no los miembros para beneficio de la sociedad. La civilización es el progreso desde una homogeneidad indefinida e incoherente hacia una definida y coherente heterogeneidad. Bien leído, esta es una defensa de la diversidad. Es decir, miren qué claro y qué precursor el pensamiento de Spencer. Él cree que la igualdad no significa homogeneidad, sino que la igualdad no solamente acepta, sino que es intrínsecamente coherente con la heterogeneidad social. Esta otra frase que es también muy importante y polémica. Viejas formas de gobierno crecen tan opresivas, que deben ser eliminadas, incluso a riesgo de que reine el terror. Esta, por supuesto, es una alusión a la Revolución Francesa, porque él es contemporáneo de una discusión que tenía lugar en Alemania y en Europa sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa debía ser condenada, estigmatizada porque había acabado en el terror, o había algo valioso en la Revolución Francesa. Y esta otra, que es contemporánea con un debate sobre el socialismo, porque, como todos sabemos, y lo he dicho en clases anteriores, en 1848, la mitad del siglo XIX es en la época del nacimiento del socialismo marxista y por tanto de los debates que acompañaron el surgimiento de ese socialismo. Spencer dirá, en una época en que Marx ya vivía en Inglaterra, que todo socialismo implica esclavitud. Y además dirá que el culto al heroísmo es más fuerte donde hay menos libertad de conciencia. Es decir, que las sociedades menos libres, con menos conciencia, son aquellas que necesitan héroes, aquellas que han logrado conciencia y a partir de la conciencia han logrado libertad e igualdad, no van a necesitar héroes. Nadie, dice Spencer, puede ser perfectamente libre hasta que todos sean libres. Nadie puede ser perfectamente moral hasta que todos sean morales. Nadie puede ser perfectamente feliz hasta que todos estén contentos. Esto, por supuesto, es una forma de conciliar liberalismo con colectivismo. Es decir, no puede haber libertad individual, dice Spencer, sin que haya libertad colectiva. Y por tanto, la gran meta de la educación no es el conocimiento, es la acción.
Estas son las grandes lecciones que Spencer nos deja. Estas y muchas otras. Y dejemos ya al señor Spencer y pasaremos en una próxima clase, luego de que discutamos con ustedes estas cuantas ideas, a Durkheim, que es otro de los grandes pensadores del siglo XIX. Nos vemos y hasta la próxima.